al doctor Alfonso Zambrano Pasquel con esa pregunta tan dura y difícil sobre estas crisis. Así es, vamos a darle el buenos días al doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Los organismos en crisis, las funciones del Estado enfrentadas por intereses políticos, ¿hacia dónde va el Ecuador? La corrupción peor que nunca, reparto de cargos por dinero, situaciones que se dan en este país que definitivamente a la ciudadanía la tienen decepcionada. Esa es la palabra, doctor. Bienvenido, doctor. Gracias, muy buenos días a usted, don Emilio y a doña Lorena. Miren, hay que centrar el tema en un aspecto muy importante, incluso que motiva el título de la convocatoria, hablar de la corrupción. Pero hoy hablar de la corrupción va muy de la mano con el tema de la narcocriminalidad y la narcodelincuencia, y ya voy a decirlo por qué. Mire, alguna ocasión el doctor Carlos Julio Arosemena, ese extraordinario político y jurista ecuatoriano, me obsequió un libro. Y me recuerdo el libro para que no digan que yo vine a decir alguna expresión altisonante. Ese libro se llama El día que se jodió Colombia. Hoy día tendríamos que decir el día que se jodió Ecuador. ¿Cuándo? Cuando Ecuador se convirtió en autopista de la cocaína. No estoy sobredimensionando nada, pero alguna vez se hablaba del triángulo de oro de la heroína, Laos, Birmania y Tailandia. Hoy existe el triángulo de oro de la cocaína. Perú, que ha duplicado su producción cocalera, Colombia, que tiene un 25% más de producción cocalera, y Ecuador, que hoy dejó de ser país de tránsito, dejó de ser un país simplemente de exportación, es un país también productor de cocaína. Están los hallazgos del ejército ecuatoriano en la Amazonía ecuatoriana con laboratorios que pueden procesar hasta 10 toneladas por semana. Entonces la noticia se la deja ya por ahí. Hay sumergibles que también aquí se encuentran. Ecuador ya es un país que produce cocaína, que además calculan personas como Fernando Carrión que en Ecuador se está consumiendo alrededor de 70, 80 toneladas de cocaína por año. Entonces, se siente el Ejecutivo congraciado, hemos decomisado 300 toneladas, pero es que no, bueno, los asesores están ya para el tema de las aduanas, ya nos vamos a referir, pero no le dicen al presidente que eso es el 10% de la droga que se fue, pues. O sea, si se decomisan 300, han ido 700 toneladas de cocaína. Y esas 300 toneladas, a un promedio de 40 millones de dólares, cuestan alrededor de 12.000 millones de dólares. Y lo que se fue cuesta alrededor de 300.000 millones de dólares. Vamos a ir entrando en el tema. Los dos grandes síndromes de la delincuencia organizada tienen que ver con el tráfico de armas, que maneja alrededor de 800.000 millones de dólares por año, y el tráfico de drogas ilegales, que maneja alrededor de 500.000, 550.000 millones de dólares por año. Esa es la realidad en cifras. Ahora, ¿qué pasa? Antes se hablaba de las aduanas en Ecuador, pero las aduanas como foco del contrabando, ¿verdad? De mercadería, del trago, del cigarrillo, de la ropa, de los zapatos, de los televisores. Pero es que hoy la voracidad por manejar los aeropuertos, los puertos, y una manera de dejar la puerta giratoria abierta para el tema del ingreso y de la salida es no terminar de instalar los escáneres. En, en noviembre, creo yo ser el primer ecuatoriano que dijo, señores, hay que escanear toda la carga. Y nadie le dio importancia. No. Después se entendió que había que escanearla, pero no se termina de escanear y no estamos escaneando absolutamente nada. Ojo, hoy el tema del manejo de la aduana, que se dice que habría 3 millones que le dan a una señora Reyes que ya salió corriendo, que tiene al hermano en informática, y lo que se conoce en esta investigación que ya se está haciendo con muy buen criterio. A ver, ¿por qué es tan clave el manejo de la aduana? Y esta es una señora que no tiene ni el título pero ahí está. ¿Por qué es ese ejercicio abusivo del poder político? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Para qué
¿Por qué tanto interés en las aduanas? Se habla de 3 millones de dólares por el manejo de la carga y hasta 30 millones por el manejo aeroportuario. ¿Por qué razón? ¿Por qué tanto dinero? Porque una tonelada de cocaína cuesta un promedio de 40 millones de dólares. Una tonelada. Claro que pierden bastante dinero, ¿verdad? Los narcos cuando empieza a caerse una buena cantidad de droga, y admito que en esto hay que poner en el lugar que corresponde la capacidad operativa que tiene la policía más allá de sus fuerzas reales. Ojalá que estuviese seguramente en este medio, ¿verdad? Ayudando el tema de la DEA de Estados Unidos, porque si cuentan con inteligencia, cuentan con los aviones Orión, cuentan con una estrategia logística que no la tenemos, pero que es buena hora que se haga presente. Ojo, ¿para qué sirve el control de las aduanas? Primero, la primera puerta giratoria, lo que ha sido tradicional para el ingreso de contrabando. Entonces, claro, te dice el asesor jurídico de la presidencia, su socio y la señora directora de aduanas, todos han sido dependientes o empleados de uno de los grupos empresariales más importantes en el Ecuador. Pero yo ya miro el tema que no está en el tema del contrabando. Saquemos el nombre de este ciudadano. El tema es más allá. No haya control para el ingreso de qué? No de contrabando, para el ingreso de las armas, pues. Por eso es que en este país hay rifles de asalto y armas de largo alcance. Uno quiere comprar una Glock 9 milímetros, tengo que ir a un club de tiro, ya mi permiso caducó, ya no, tiene que estar ahí, tengo que hacer un examen que al final no lo paso para ver cómo estoy mentalmente. Toda una historia de la burocracia y no le dan un permiso, ¿verdad? En esta situación que se vive. Es complicado. Pero hay un ingreso, si quiere, libre, hay una franquicia para el ingreso de las armas. ¿Por dónde ingresan las armas? Por los aeropuertos, porque las traen desarmadas, no hay escáner, el negocio no es escanear. Para el ingreso de las armas, no del contrabando, no de los carros truchos, no, de las armas. Y el otro es este vaivén. El gran negocio es no controlar la salida de las drogas. Por eso el interés de manejar la carga, para permitir ingreso de armas y para permitir la salida de las drogas. Doctor, para ir abundando unas inquietudes en esta información valiosísima que usted nos permite compartir. Hace un momentito conversamos con el ex ministro de Defensa, el general Luis Hernández. Antes de él, con el economista Andrés Albuja, Albuja. economista Andrés Albuja. Caso Banco del Pacífico, ¿verdad? Todos los bemoles que hay ahí y cómo está la guerra con el famoso super de bancos. Luego el general Hernández, con él abordamos el tema de que usted está refiriendo en estos momentos, el tema de la preocupación que le hicimos ostensible de que las Fuerzas Armadas en estos momentos están también en el ojo de la tormenta con denuncias de narcos generales, con denuncias de lanchas rápidas que ahora transportan droga, los marinos, y que originó un cambio en la cúpula militar por parte del gobierno, etcétera. Llegado un momento en que se plantea una consulta popular como salida urgente para preguntar al país, dice el gobierno, y que a través de aquello se va a encontrar la ruta. Se tiene una comisión dialogando con la CONAIE, con el señor Jiménez allá, para ir apagando los fuegos que están creciendo. La pregunta del millón es, ¿qué tal si fracasa esa consulta popular? Porque generalmente los pueblos se desquitan en las consultas contra los gobernantes. No se ponen a analizar las preguntas, sino esperar que la plantee para caerle a cocacho limpio. Y luego viene el tema también relacionado con la corrupción que ya no deja cabeza de títere alguno en pie, con las vinculaciones de este famoso caso Danubio que aterriza en el tema de las aduanas. Entonces, en ese escenario, ¿usted cree que una consulta popular va a hacer una respuesta 2 y que el pueblo va a ir a la consulta y analizar cada preguntita para decirle al presidente, creemos en usted, siga presidente, vamos, creemos patria? Adelante, doctor. Mire, gracias. No, la consulta es un tiro al aire o un tiro al pie. Me lo prefiera que se lo peguen. Es una gran mentira. Y este gobierno que está desgastado puede hacer caer una consulta como un rechazo popular, no solo
a que sea el encuentro con la corrupción, el encuentro con la mala política, el encuentro con el desastre, el encuentro con la inseguridad, con la criminalidad. La corrupción, decía Kligar, es un famoso investigador en el tema de la corrupción. Él tiene un libro, formidable título, se llama Gánsteres Tropicales. No nos gusta, pero Gánsteres del Trópico, sí. Tal vez Ecuador va a hacer un capítulo cuando haya una reedición del libro. ¿La corrupción qué es? Él decía es igual a monopolio de la decisión. Hay un poder central, más discrecionalidad, menos rendición de cuentas. Entonces, aquí hay una pelea a dentelladas porque manejar la Contraloría, manejar la Fiscalía, manejar la Procuraduría. Alguna vez este Ecuador, en la época del presidente Jaime Roló, ha tenido el mejor staff de ministros con un procurador general del Estado como el doctor Nicolás Parducci Siacaluga, como un fiscal general como Edmundo Durán Díaz, con un contralor como Hugo Ordóñez Espinosa y después de unos años Marcelo Merlo Jaramillo, otro gran contralor. Es que no hay ecuatorianos que puedan acceder al ejercicio de la función pública. Lo que pasa es que hay un reparto de poder en esta pugna interna donde es incluso vergonzoso que un presidente de la República en abril estaba de acuerdo con que hay que respetar las decisiones de los jueces. No, nosotros no vamos a opinar porque lo que los jueces resuelvan en habeas corpus son de cumplimiento inmediato, así lo dice la Constitución. ¿Y ahora qué dice? No vamos a aceptar los fallos. Lo acaba de replicar, los malos ejemplos se irradian, lo acaba de replicar la Asamblea. La Asamblea dice, no vamos a cumplir con fallos que se aparten de la legalidad, de la institucionalidad, de la constitucionalidad y los demás, pero entonces la señora Guadalupe Llori, que quiere entrar por la ventana, por la puerta, quiere romper vidrios, puertas y todo, ¿y qué quiere? Que hasta le den 80 millones de dólares por indemnización, que tuvo una administración desastrosa. Ah, pero el poder es el poder, pues. Pero ya la Asamblea ha dicho que una decisión que se aparte del respeto al Estado constitucional de derecho no se va a cumplir. Así le den a la señora Llori, no pudo repetir la acción, pero la repitió, está prohibido por la ley. Y para hacer una nueva acción tiene que jurar que no la ha presentado antes por los mismos motivos. Si faltó a la verdad, eso es perjurio, pero en este país no pasa nada. Entonces, ¿qué va a pasar? La Asamblea no le va a hacer caso, no va a restituirse al cargo, porque ya tiene el mal ejemplo, pues, del propio presidente de la República. Entonces, ¿cómo puede reclamar de la Asamblea? Porque la señora Llori la cuota del Ejecutivo. Entonces, ¿el qué le dirá mañana? Pero si usted hace lo mismo, pues. Entonces sirve la jueza San Borondón, cuando no quiere que se posesione un superintendente, corren a la jueza San Borondón. Cuando otros quieren que lo restituyan, corren al juez de Yaguachi. Alguien del Consejo de la Judicatura corre al juez de Morona Santiago. Se ha prostituido la credibilidad en las garantías constitucionales. Disculpe que sea grosero, pero esa es la única explicación. Doctor, doctor, ¿cómo evitar esta injerencia de la política en los organismos estatales y en las funciones del Estado? Porque ahorita lo que se ve es una clara injerencia en la justicia. ¿Cómo evitar esto si ya se está haciendo costumbre? La Asamblea le consulta a la Corte de Justicia, el Consejo de Participación Ciudadana, y bueno, y las cosas se dirimen ahora en las Cortes. En las Cortes a veces, y a veces en el ejercicio abusivo del poder político. Así es. Ha dado muestra el presidente, ha dado muestra la Asamblea. Consecuentemente, mire, la única respuesta posible es no volvernos a equivocar. Para que poder decir en algún momento, esta vez ya no se jodió Ecuador, disculpe que sea gráfico. Pero eso estamos pagando la factura como consecuencia de malas decisiones. El año 2021 cerró en una media de 14% por 100.000 habitantes. Ya Ecuador estaba abajo de Brasil, abajo de México, abajo de Colombia. Y hoy, con las más de 1.000 muertes en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, hoy, este año, va Ecuador a tener una media de alrededor del 20% por 100.000 habitantes. Eso se está convirtiendo en uno de los países de menor seguridad ciudadana, de mayor incremento de la criminalidad. Y esta criminalidad organizada que empieza a poner bombas. Ojo, ahí hay 3 explicaciones muy brevemente.
¿De qué se trata? Algún alumno mío decía que eso no es acto de terrorismo, entonces, aquí, que no produce terror, no produce miedo. ¿Qué es entonces? Primero, es una expresión de la delincuencia organizada que le dice al Estado, mire de lo que somos capaces. Le podemos volar casa, le podemos volar carro, le podemos volar una escuela. Cuidado. La escalada de la violencia sí empezó en Colombia y en México. Ya hay el amago de poner una bomba a un cuartel de la policía, mañana puede ser a un edificio de la corte, a un hospital. Esa es la escalada de violencia que es previsible, pero que no hay mecanismo de contención. Doctor, La otra expresión es ahí que entra la diga, función judicial que usted viene anotando muy bien, la pugna entre la judicatura y la función judicial. Este delincuente que puso la bomba, que hizo volar familias enteras en Cristo el Consuelo, de apelativo de Remoquete Morado, 6 días antes había estado detenido, salió con grillete y andaba con grillete, ¿verdad? Asesinando, robando, traficando droga y matando gente. Con grillete, doctor. ¿Qué pasa entonces con la judicatura y la función judicial atrapados en una pugna en la que también están atrapados por la corrupción? Porque ahí está el narcotráfico poniendo plata o plomo. Adelante, doctor. es que mira, la otra explicación a estos actos violentos es que puede haber, es posible que así sea, lo he escuchado al coronel Pazmiño, la presencia ya de esta delincuencia organizada que recluta gente como Almorado, ¿para qué? Para influir terror, influir miedo. Entonces, y claro que hay corrupción porque hay dinero por medio. Esta pugna de bandas, porque se dice que ya está el cartel del Golfo, está en el Ecuador, que es muy violento en México, y el cartel Bermelo de Brasil. Estamos, disculpe la expresión, estamos jodidos. Entonces, hay la seguridad, no hay cómo pararla por allí con la estructura actual del Estado. Y el otro, el mecanismo de extorsión, pues. Todos los días extorsionan, me cuenta el joven que viene a la casa, a las tiendas pequeñas con $100, 200, 300, depende del negocio. Ya que no paga por la extorsión, lo avalean, le incendian el carro, la casa. Esa es la realidad que se vive el Ecuador de hoy. Entonces, la consulta no va a darle respuesta al incremento de la inseguridad. Porque, Es como bueno, crear que un diga la botón de... alcaldía, le damos $50 millones al Estado. Sí, ojo, en el país hay alrededor de 115.000 guardias privados. La policía tiene apenas 52.000 efectivos. Una respuesta podría ser que reciba entrenamiento la guardia privada por el ejército o la policía y puedan ellos también utilizar armas. Las policías municipales en el país debieran también tener entrenamiento policial para hacer una policía armada. Si hay mecanismos, le tienen que ponerse también la camiseta a los municipios en el país. Pero no vamos a solucionar con una consulta porque sí, o acto de corrupción o puede ser un acto de error o mucha elasticidad, porque cuidado. Entonces ahora se dice, ya no va a haber sustitutivos a la prisión preventiva. Hay gente que tiene derecho al sustitutivo porque en este país hay alrededor de 16.000 presos con prisión preventiva, de los cuales el 50% con sustitutivo podría estar libre para bajar la carga de hacinamiento carcelario. Ese es un error que tiene, ese es un hecho que tiene que ser investigado. Porque he escuchado decir que en el caso de alias El Morado, la propia fiscalía guardó silencio y la fiscalía, como titular de la acción penal, pudo apelar de la decisión. Pero es un hecho aislado. Cuidado, se toma ese hecho en esta suerte de populismo punitivo para hacer un recorte de garantías también penales y penitenciarias. Con usted hemos conversado, y también con Lorenita, sobre lo que significa hablar de un derecho penal del enemigo para los enemigos y un derecho penal para los amigos, como ocurre en el caso Danubio, donde hay un manifiesto acto de impunidad porque los 8 que están presos, disculpe la expresión, son los 8 pendejos. A los demás, ahí está el cadáver insepulto de Sutherland cabalgando de manera rápida. ¿Por qué? Porque a ellos no les pasa nada, la fiscalía sigue investigando, como ha pasado con INAPAPER y otros casos muy emblemáticos en el Ecuador. Entonces, hay que sincerarse y tiene que haber un efectivo control sobre la actuación de fiscalía y de jueces. Correcto. Tienen que terminar estas disputas. El Consejo, para mí, de Participación Ciudadana ya cumplió su ciclo, no sé si bueno o malo, tiene que irse. El Consejo de la Judicatura, las grabaciones ponen en evidencia un nivel de corrupción institucionalizado porque extorsionan, presionan a jueces, ahora
afirman que se venden notarías para conseguir fallos. Eso tiene que terminar. ¿Cuál es la respuesta? Y primero, limitar el ámbito de la competencia excesiva que se les ha dado. Y dos, no equivocarse en la designación. El doctor Zavala Vaquerizo decía, el problema no está, Alfonso, me decía, en la institución, no está siempre en la ley, está en los operadores de los diferentes estamentos del Estado. Ese es el punto, que haya buenos operadores. Por supuesto que sí los hay. Hay que escoger bien, no hay que volverse a equivocar. Ese es el punto, don Emilio. Doctor Zambrano Pasquel, esta justicia a la carta es la que le ha impedido salir en libertad al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. ¿Qué realmente pasa con este caso? Bueno, sí, hay que ser gráfico. En abril el presidente de la República dijo que no iba a meter las manos. Ahora dice que él no va a cumplir, nadie va a cumplir, lo que no le gusta, no le agrada. El sistema penitenciario, el SNAI, comienza a mirar si será la firma, no será la firma, si será el sello. El juez dice que no, él no le corresponde porque no la dictó, pero que el fallo existe. Según la Constitución es de cumplimiento inmediato. Según el artículo 89 de la Constitución, no cumplir es causa de destitución. Eso motiva que al director del SNAI se lo destituya, pero probablemente lo premian. Eso paga, así paga el ejercicio abusivo del poder político. Glass, como yo he dicho, es víctima de un secuestro institucional porque el SNAI no quiere que se cumpla la orden de libertad. Y es víctima de un secuestro político porque fue orden del propio presidente de la República, que es don Guillermo Lasso Mendoza. Por esa razón no está libre. Y ojo, ¿para qué la libertad? Para que cumplan los 3 años que le faltan para los 8 años de la pena. No se va a fugar porque la pena es imprescriptible. No va a andar huyendo de por vida. Se queda 3 años tranquilo cumpliendo la pena por razones de salud y por seguridad fuera de la cárcel. No digo que se anule la pena. No. Que siga cumpliendo la condena fuera de la cárcel. Y eso es lo que se le ha negado. Bien, doctor, muchísimas gracias. Doctor, muchísimas por habernos gracias. atendido esta mañana. Siempre es bueno orientar a la opinión pública, que a veces es la menos pública de las opiniones, para que se pueda tener claro el panorama. Lo cierto es que en este escenario alentamos la esperanza a los ecuatorianos, a pesar que Click Report, en la encuesta última que hizo, nos pone entre los despechados, el 79% de ecuatorianos, que cree que el remedio va a ser peor que la enfermedad, refiriéndose a todos estos procesos que el gobierno plantea, porque no creen en el gobierno. Por sus obras los conoceréis, y hasta este momento están plagadas también de corrupción. Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana nuevamente. Gracias a usted. Muy buenos días. Buenos días, doctor. 8 de la mañana con 30.